y es que Biden renueva licencia de Chevron en Venezuela para que sigan extrayendo petróleo. Eso salió desde Washington, dándole permiso a esta empresa porque necesitan sustituir ese 20% de petróleo que no entra ya porque se pelearon o porque hay un bloqueo con Rusia, que aquí lo ilógico de la vida. Ahora tenemos que Biden anuncia también un plan para frenar la inflación en Estados Unidos, porque exactamente este es su talón de Aquiles y es por lo cual se lo está llevando pifas y que no levanta en las encuestas. Déjenme quitarle un poquito de zoom para que lo puedan observar. Y bueno, aquí tenemos la otra imagen, creo que esta sí la pudieron ver muy bien. Y bueno, pues aquí su plan, que aplicará algunas estrategias de las que ya inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, siguiendo de tema, ¿qué les pareció? Yo nunca hubiera visto que un presidente mexicano logre que sea gracias a sus peticiones que se levanten las sanciones. Y bueno, pues aquí tenemos otro tema, y es que la Unión Europea vuelve a lanzar otro comunicado en México asegurando que le preocupa el tema de los periodistas. Curiosamente, y me regreso un poquito al inicio del video, cuando bueno, pues se habla que México demanda a Iberdrola en instancias internacionales, creyeron que no nos íbamos a atrever por más de 190 millones de dólares. Sale la petición de México, queremos 190 millones por parte de Iberdrola por no haber acatado el contrato, y luego sale este comunicado de la Unión Europea diciendo que les preocupan las políticas de López Obrador porque no hay seguridad, porque pobre Azucena, ¿cómo se les ocurre subir su chat del WhatsApp? ¿Cómo se les ocurre filtrarlo? ¿Cómo el papá de una joven que desaparecieron, que le hicieron de todo y que luego le arrebataron la vida, es capaz de poner en evidencia y tratar así a una periodista de alto nivel como lo es Azucena? O sea, ¿cómo es posible que la Unión Europea esté del lado de esto? Ahora, y no de un padre que está de forma desesperada pidiendo saber que se haga justicia, pidiendo saber a su hija, pues ya sabe lo que pasó al señor, ya se la entregaron sin vida, pero que se haga justicia. Yo no veo a esta Unión Europea preocupada por lo que está sucediendo en Palestina, donde la policía, el gobierno va a agredir al velorio de una periodista. Aquí tenemos que en Israel atacan el funeral de la periodista palestina Shenen, que bueno, pues le quitaron la vida estos personajes o estos que están al servicio del gobierno. Yo ahí no veo a la Unión Europea, pero es así la hipocresía que se vive en estos medios o instancias internacionales. Ahora, continuando, mi querida familia, tenemos que el PAN plantea construir una segunda vuelta presidencial porque saben que no van a ganar la primera y en la segunda podrían hacer chanchullo. Esto es muy peligroso, al igual también ya salió el PRI. PRI propone una reforma electoral. A ver, ¿por qué no proponen reducir diputados? ¿Por qué no proponen reducir plurinominales, pero sí andan proponiendo dobles vueltas para poder pasar de panzazo? Pues no, o ganaste o perdiste, tan. Vamos a escuchar y dice así. Planteamos una segunda vuelta para la elección presidencial. En caso de que el ganador de la primera vuelta no alcance la mayoría absoluta, es decir, más del 50%, iríamos a una segunda vuelta, tal como sucede en otras democracias. A partir de la alternancia, las elecciones presidenciales de 2000, 2006 y 2012 se resolvieron por diferencias menores al 6%. Incluso la elección del 2006, donde el presidente Calderón venció al hoy presidente López Obrador por 0.56%. Con márgenes de victoria tan estrechos, es fundamental contar con un mecanismo constitucional como la segunda vuelta, que permita la conformación de coaliciones amplias, que las minorías también encuentren representación y que los gobiernos, sobre todo eso, los gobiernos emanen con una mayor legitimidad de origen.
Pues bueno, ahí está la declaración, mi querida familia, lo estamos escuchando en estos momentos y obviamente que el matraquero de Lorenzo Córdoba, que tampoco le gustó el tema de la propuesta de la reforma electoral que propone López Obrador, porque bueno, pues también indicaría que su puesto tendría que ser por elección y tendría que hacer campañas y al parecer pues a los políticos no les gusta hacer campañas, fíjense, esta es la declaración que da y dice así. Tenemos el mismo derecho a estar representados. Por eso necesitamos un espacio de la representación de la pluralidad y ese es el Parlamento. Segundo gran problema. Después de 1988 tuvimos que reinventar el sistema electoral porque pasaba lo que les decía. Las elecciones las organizaba el gobierno. ¿Han oído hablar de la CFE dirigida por Manuel Bartlett? No estoy hablando de la Comisión Federal de Electricidad, estoy hablando de la Comisión Federal Electoral, que en 1988 era presidida por Manuel Bartlett. No era un homónimo, era el mismo. Le gustan las siglas a don Manuel, ¿no? Bueno, aquel órgano era un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación y en donde un partido, los partidos tenían representación plural, un partido, el PRI, tenía 16 de los 31 miembros y todos votaban. Es decir, si Bartlett, el senador y el diputado, que eran del PRI, bueno, senador no podía no ser del PRI, no había senadores de oposición, todos eran del PRI. En 1988, si esos hubieran votado con la oposición, el PRI solito, con 16 votos, podía imponer sus decisiones en el órgano electoral. El partido en el gobierno era juez y parte. Y casualmente, en ese contexto se dio una de las elecciones más polémicas de nuestra historia, en donde se documentaron distintos fraudes, en donde se cayó el sistema. El sistema se cayó en el sentido de no de que se cayó de caerse, se cayó de que se cayó de callarse. El sistema siguió funcionando, pero decidió la Secretaría de Gobernación y el PRI no hacer público los resultados durante un periodo hasta que se estabilizaran las tendencias. Claro, Cuauhtémoc Cárdenas entonces estaba ganando en la Ciudad de México, que eran los primeros votos que habían llegado, y lo que dijeron es, no, esto va a confundir a la gente, entonces callamos el sistema. Bueno, una autoridad que calla el sistema es una autoridad que está faltando a la transparencia e inyectando una gran dosis de desconfianza. Eso nos pasó en 88. Y el sistema que teníamos era inviable. La nueva necesidad, el nuevo problema a resolver era cómo inyectar credibilidad y confianza en las elecciones. Por eso en la reforma de 1990 nace el INE, se crean estos procedimientos, se inventa esta cosa que es muy mexicana, que sean las y los ciudadanos, los vecinos sorteados quienes reciben y cuentan los votos. No son funcionarios públicos. Bueno, pues vemos que Lorenzo Córdoba ya emprendió una gira en universidades para decirles que López Obrador quiere ser un dictador, quiere acabar con el INE, pero no quiere acabar con el INE, simplemente que, bueno, así como dice que los que cuentan los votos son ciudadanos de a pie, bueno, pues que también los ciudadanos tengan acceso a ser los presidentes del INE y que no los pongan partidos políticos. Pues bueno, mi querida familia, déjame en los comentarios qué opinas al respecto de las famosas segundas vueltas. Yo digo que vayan y le den 2 vueltas a la más vieja de su casa, que ya se pongan en paz y que se acaben los plurinominales. Yo les pregunto a ustedes quién los mantiene, a mí quién me mantiene. Yo tengo que trabajar, yo tengo que salir todos los días a perseguir la chuleta, a picar la papa para que salga de comer. Entonces yo no entiendo por qué debemos de mantener a personas. Supone que estamos avanzando para tener un país más igualitario y deberíamos de empezar exactamente por estos temas tan importantes. Yo soy Juncal Solano, no olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.